Amigos televidentes, de vuelta con este su espacio Cerrando la Noche y en esta ocasión vamos a hablar con el profesor, economista, catedrático universitario, don Antonio Siriaco Cruz, quien además es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a pasar un balance y hablar de los retos económicos que tiene esta gestión del presidente Luis Abinader y el PRM, y sobre todo todos los planes que ha anunciado en los últimos días en materia educativa, en materia de recuperación de la economía, en materia de recuperación o de potencializar el turismo. Y vamos a dar las buenas noches a don Antonio Siraco. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior. Gracias siempre por su amabilidad de invitarme a Cerrando la Noche. Y nada, estamos aquí para cualquier Junior, pregunta. antes de que tú empieces, hay un tema que me interesa mucho y que ayer prácticamente creo que ni siquiera lo debatimos con mucha profundidad, y es el tema del anuncio que hace el Banco Central de la República Dominicana, donde dice que va a haber un plan de flexibilización de los préstamos y donde se ha destinado una cartera para recuperar los préstamos que tienen morosidad, o aquellos préstamos que se entienden que pueden renovar y recibirlo a una tasa más blanda. Se habla de que tanto los hogares pudieran insertarse en esa línea y empresas y el sector comercial. Me gustaría saber, don Antonio, con relación a esto, ¿quiénes pueden acogerse? ¿Es para todo o hay ya un tope mínimo de lo que son los intereses que se le puede prestar a estas empresas y a esta familia? ¿Cuál es la verdad de este plan de flexibilización? Mira, yo creo que el Banco Central, desde un primer momento, ha fondeado bastante bien al sector financiero y básicamente a la banca múltiple en la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el problema de este proceso y esa premura del Banco Central para agilizar estos procesos de refinanciación de deuda? Y es el hecho de que todos sabemos aquí que el sector bancario es un sector concentrado, es un sector básicamente que siempre atiende a sus mejores clientes. Y por el otro lado, tú vas a encontrar que hay muchas empresas pequeñas que tienen dificultad incluso para accesar a los préstamos de la banca formal. Ahora, esta última reunión que hubo, donde prácticamente el gobernador le ha pedido, incluso hay ya todo un proceso, un reglamento, vamos a decir, más claro, y le ha pedido a los sectores bancarios que agilicen los procesos de refinanciación de deudas que tienen clientes, tienen personas físicas y también personas jurídicas. Tú sabes, por ejemplo, que hay muchas familias, hay muchas personas que tienen incluso hasta deuda y han acumulado deuda a través de tarjeta de crédito. Bueno, el sector de clase media aquí se maneja con el uso de tarjeta de crédito. Muchos de esos sectores y muchas de esas personas han sido incluso suspendidos de su trabajo. Y muchos de ellos están en el programa FASE. O sea, gente que ganaba 90,000, 100,000 pesos, de repente lo han suspendido y lo que están recibiendo son 8,500 pesos. Pero mucha de esa gente también está endeudado con tarjeta de crédito, está endeudado, por ejemplo, con préstamos hipotecarios o cualquier tipo de préstamo personal. Esas personas y esas familias generalmente son aquellas que pueden comenzar esos procesos de refinanciación de sus deudas. Y lo pueden hacer incluso a una tasa de interés mucho menor de la tasa de interés que concertaron sus primeros préstamos. ¿Por qué? Porque los recursos que el Banco Central le puso a disposición a la banca múltiple, estamos hablando de recursos que no pueden sobrepasar el 8% hasta al usuario final. El Banco Central se lo coloca, por ejemplo, a la banca privada a un 3%, y la banca privada entonces puede entrar en un proceso de renegociación y
y transformando, cambiando los plazos, y que las tasas de interés para los nuevos préstamos no excedan el 8%. Por eso es que tú encuentras ahora mismo, incluso en estos días vi una feria de vehículos que prácticamente los préstamos no excedían el ¿Cómo? 8.5%. Dentro de esta pandemia, Sí, no sí, hay diferencia. claro, claro. Oh, Sí, sí, vi eso. sí. Y déjame decirte lo siguiente. Generalmente la gente, este es un buen momento para todo aquel que pueda adquirir, vamos a decir, una vivienda. Si tiene su trabajo o no ha perdido su trabajo o no está suspendido. Esto es un momento importante para hacer cualquier tipo de compra, o un vehículo, o una vivienda. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está muy bajita. Ahora mismo, por ejemplo, una persona que quiera comprar un apartamento y va a su banco, la tasa de interés no va a exceder el 8% y lo puede incluso concertar a plazos largos. Entonces, también pasa lo mismo con muchas empresas. Muchas empresas que, producto de esta situación, de esta pandemia, lo agarró básicamente fuera de base, se quedaron con altos costos, con deudas, y entonces sus ventas se cayeron y tienen que refinanciar gran parte de esa deuda. Y por eso es que el Banco Central ha puesto a disposición de el sector financiero y básicamente de la banca múltiple alrededor, señores, de 190.000 millones de pesos. Desde marzo hasta la fecha. Estamos hablando, señores, de estímulos de casi el 4.1% del PIB. Entonces, por esos niveles de concentración que tiene la banca y por el hecho que siempre se concentra en sus mejores clientes, hay un componente de esos 190.000 millones que todavía no se han colocado. Y el Banco Central entonces ha establecido esa reunión y dice, señores, agilicen eso. Ustedes no van a perder. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que el Banco Central le ha puesto al sector financiero es para que realmente tengan un nivel alto de provisión y no puedan incluso tener dificultad con aquellos clientes que son morosos. Y además ha dicho lo siguiente, eso está escrito, dice, miren, tampoco le dañen la calificación crediticia a su cliente. Porque una de las cosas que hacen los bancos tradicionalmente es, bueno, fulano no pagó hoy, le tocaba el pago mínimo de su tarjeta de crédito. Y inmediatamente te meten a cicla. Sí, te meten a los buros Y de eso crédito. yo creo que en esta claro, entonces un buro de crédito. Entonces en esta época de pandemia, obviamente, que hay un proceso de una caída importante de la actividad de los negocios. Hay un desempleo alto, relativamente alto. La tasa de desempleo este año, señores, se va a duplicar y va a pasar de 5.9 casi a un 12%. Y ahora mismo, según las informaciones oficiales del Ministerio de Trabajo, hay más de 827.000 personas que están suspendidos de su trabajo. O sea, estamos diciendo que hay una caída importante en el consumo privado. Y el consumo privado se sostiene sobre qué base? Sobre la base de préstamos, tanto de personas físicas como también de personas jurídicas. Y eso es un problema. Por eso entendemos nosotros esta premura y estas reuniones y este comunicado último del Banco Central, donde flexibiliza precisamente el uso de los recursos disponibles a la banca privada. Diaco, pero yo creo que también debe haber un proceso de flexibilización de los famosos analistas o los comités de crédito de las instituciones bancarias, porque no es uno ni dos clientes que han sido buenos históricamente, están en una situación difícil, ya sea porque se atrasaron ellos o porque fueron garantes de alguien, y lo que ven los analistas es que tú estás en rojo, no ves circunstancias, y han rechazado una cantidad impresionante de solicitudes de clientes buenos, porque conozco varios que se me han acercado y me han planteado ese problema que está ocurriendo con sus bancos. Es más, ni siquiera para su tarjeta le están facilitando recursos. Y yo no sé cómo pudieran las autoridades monetarias también influir para que haya una flexibilización en ese sentido. Mira,
No, yo creo que hasta ahora lo que ha habido un proceso de persuasión, y ustedes saben en cierta manera cómo se dan esos procesos. Hasta ahora uno ha visto reuniones permanentes con el gobernador del Banco Central, pero yo creo, obviamente, que hay que tener un mecanismo mayor de presión para el sector bancario en la República Dominicana. Mira, Junior, el sector bancario, en sentido general, yo estaba revisando las estadísticas que da la superintendencia del banco. No es cierto, aquí hay sectores que le ha ido bien, ¿eh? Aquí hay sectores que dentro del contexto de la pandemia han tenido crecimientos positivos. Y uno de ellos es el sector que aparece en las cuentas nacionales como servicios financieros, que eso es la banca y el sector financiero en la República Dominicana. Es decir, en muchos países ahora mismo se han planteado algún tipo de impuesto solidario para aquellos sectores que le ha ido muy bien. Aquí en este país al sector minero le ha ido bien en esta crisis, señores, y a una parte del sector el oro va viento en popa dominicana y le ha ido bien. Entonces, oye, también yo creo que hay que tener un Estado no subsidiario, no, como aparece en la Constitución, tiene que ser un Estado solidario, pero también por parte del sector privado, porque el Estado lo ha sido. Déjame decirte lo siguiente, el Estado dominicano, desde que comenzó la pandemia, ha hecho un esfuerzo importante, y eso incluso incluye el gobierno pasado pero el gobierno pasado, eso hay que decirlo, en el sentido de que aquí no hay seguro de desempleo, y aquí la época de crisis en la República Dominicana, la época de crisis, el Código Laboral, no es verdad que el Código Laboral protege al trabajador. Todo lo contrario, el Código Laboral protege al empleador en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque le permite, debido a que ha habido una caída en su flujo de efectivo en las empresas, le permite la suspensión. Yo creo que el artículo 151 del Código, o 51, le permite, 51. Sencillamente, le permite suspender a los empleados, y los empleados se van a su casa sin ningún tipo de recurso. ¿Y qué hizo el Estado Dominicano? Como no hay seguro de desempleo, creó fase 1 y fase 2. Yo creo que eso es importante. Y eso es un seguro de desempleo mínimo que se le transfiere a las empresas, porque las empresas lo que le ha dicho a la persona, mira, yo no tengo recursos, te voy a enviar a fase, te voy a reportar a fase para que entonces me aprueben una transferencia de 8.500 pesos. Oye, y también a un sector, como te he dicho, que tiene números positivos, el Banco Central le ha facilitado a través de diferentes mecanismos, señores, 190.000 millones de pesos. No es verdad que aquí un banco va a perder porque Antonio Siriaco sencillamente no haya podido pagar un préstamo, o Roberto, no sé, Pérez no haya podido pagar un préstamo. ¿Por qué? Porque una de las medidas que tomó el Banco Central, precisamente previendo la situación de morosidad y evitar incluso que los índices de morosidad del sector financiero se degraden, fue fondear con todos esos recursos. Y entonces yo creo que en ese sentido debe haber un mecanismo más fuerte de persuasión, de tal forma que le permita a mucha gente hacer refinanciamiento, incluso a tasa de interés más bajita y a plazo mucho más cómodo. Señores, porque estamos hablando aquí que esta pandemia ha tenido un impacto de casi 800.000 empleados que están sin trabajo, suspendidos, y que en un momento determinado, en el mes de abril, que fue el mes más fuerte de la economía dominicana, de mayor caída, aquí llegó a haber alrededor de 1 millón de personas desempleadas. Entonces yo creo que en ese sentido debe haber un proceso más fuerte de persuasión para que la banca privada pueda ser más flexible en ese sentido, porque tiene los recursos disponibles. Así es. Pero mencionaste también el otro aspecto que en una u otra forma hemos hablado en el programa, que lo hemos texteado en privado, que tiene que ver justamente con el rol de ese Estado, que en definitiva, aunque parece que sus políticas están orientadas para beneficiar determinados sectores económicos,
al final cuando esos sectores fallan, quien responde es el Estado. Así es. Es el Estado. Por lo tanto, yo no sé si las nuevas autoridades, aunque hay muchas personas con luces que conocen muy bien a fondo todos estos problemas de reenfoque del rol social del Estado, de pasar de ser solo un Estado regulador a un Estado garantista también de derechos y de servicios de sus ciudadanos. Y yo no sé realmente, Siriaco, si en los próximos días vamos a conocer cuáles serán el plan general de relanzamiento de la economía, aunque hemos visto que van por parte. Sin embargo, tú has dicho, que es una realidad importante, que aquí hay miles de familias que posiblemente pasaron de recibir 60, 80 mil pesos en conjunto, ahora están recibiendo posiblemente 24 mil pesos. ¿Cómo están viviendo esa familia? ¿Va a seguir el Estado solo soportando con las cargas públicas que pagamos nosotros mismos esa situación? Tendrá que implementar otras iniciativas que le permitan a la gente, si no mejorar su calidad de vida, porque está deteriorada, por lo menos mantenerla en un rango de aceptación. Porque imagínate, ¿qué hace una familia que recibía 100 mil pesos con 24 mil? ¿Cuál es la compensación que se compra hoy día con eso? Mira, no, obviamente que este es un año, Junior Giovanni, un año económico perdido, ¿eh? Definitivamente es un año perdido. Yo creo que las medidas que el gobierno está tomando es para que, como dicen, ese avión que se llama la República Dominicana no se pueda estrellar, sino mantenerlo planeado ahí, planeando hasta que aparezca la vacuna. Porque la situación no es tan fácil. Estamos hablando sencillamente que la holgura que pueda tener un gobierno para fondear, y eso lo estamos viendo, fondear los sectores y mantener el programa de carácter social, es el endeudamiento público. Y eso se ha visto ahora mismo en el presupuesto complementario. Y que prácticamente las autoridades se están concentradas en el aspecto sanitario. Y dicen, bueno, lo sanitario primero porque tiene que ver con la vida. Y además que eso permite una reapertura de la economía. Pero estamos viviendo en un mundo global con una crisis de carácter global. No nos olvidemos de eso. Hay países que tienen más capacidad que nosotros para salir de la crisis. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la capacidad, por poner un ejemplo, y tiene, vamos a decir, el poder de emisión de la moneda más importante. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Para ponerte un ejemplo, que no lo puede hacer la República Dominicana. Oye, en la crisis del año 2008, Junior Giovanni, en la crisis del 2008, Obama emitió recursos por más de 700 mil millones de pesos. De para dólares. Fondear a los bancos y fondear a muchas familias. De dólares, perdón. ¿Y tú sabes cuánto ha sido la emisión de Estados Unidos en esta crisis a partir de marzo? 2.2 billones de pesos. Oye bien, casi tres veces la emisión de dólares que emitió Obama. Pero, por ejemplo, tú dices, una de las repercusiones que eso ha tenido es lo siguiente, que las remesas en la República Dominicana se han incrementado. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos a cada desempleado se le está enviando un cheque de $1,200. Superior, si tiene, superior incluso, Antonio, oye bien, a lo que reciben al salario. Trabajando. Superior a lo que reciben normal trabajando. Al salario, claro, al salario. Claro. Oye bien. Pero si tiene un dependiente adicional menor de 16 años, se le envía un cheque de $500. Entonces, hay muchos latinos, hay muchos dominicanos que están acogidos a ese seguro de desempleo y a ese tipo de ayuda, y están enviando gran parte de esos recursos a sus países. Entonces, en el caso de la República Dominicana, no tiene más opción,
oye bien, que endeudarse. Por ejemplo, el presupuesto complementario, oye, y yo te digo una cosa, yo creo que eso tiene un límite y tendrá un límite, y la reactivación de la economía, oye bien, que no va a ser tan pronto. Hay un proceso que viene cuando esto pase, que va a ser un ajuste, porque tú no puedes seguir endeudándote. Oye Sin bien, embargo, o sea, tú tienes que recoger todos esos recursos. De manera que la economía dominicana no va a ser, obviamente, la misma economía. Nosotros pasamos un periodo importante de auge y ahora viene un periodo de un proceso de crecimiento lento, y que ese crecimiento lento va a implicar, obviamente, ajustes, porque tú no puedes tener un déficit como el que se ha proyectado ahí. ¿Ustedes saben cuánto es el déficit con el presupuesto complementario? De menos 9.9 del PIB. O sea, 9.9, perdón, un déficit. Entonces, estamos hablando de 418 mil millones de pesos. Entonces, obviamente que un país como la República Dominicana, que no tiene moneda de reservas, que el peso dominicano no es una moneda de reserva, si tú no corriges eso, o por lo menos envía una señal posteriormente, el tipo de cambio se puede ir depreciando poco a poco. Y esa situación trae como consecuencia, obviamente, que una gran parte de los productos que tú importes se van a incrementar de precio. Ya de hecho, fíjense, hay una inflación relativamente alta en la República Dominicana de alimentos por situaciones que se han dado, ¿no? La situación, por ejemplo, de los fenómenos atmosféricos, pero también que muchos insumos de productos agrícolas importados son más caros. Entonces, yo creo, Junior, que hay que pensar, de verdad, y yo soy de acuerdo en la reactivación, pero vamos a llevarlo por paso. Y yo creo que esto hay que atacarlo en todos los frentes, vamos a decir. Tiene que haber el equipo económico, no solamente tiene que pensar en lo coyuntural, también tiene que pensar claro. en, como tú dices, en la reactivación. De Sí, manera porque que cuando venga la pandemia, cuando venga la vacuna, tiene que haber políticas claras que permitan a la República Dominicana una reactivación. ¿Cuáles son las reformas que vamos a hacer claro, nosotros? sí, Vamos a hacer el pacto fiscal, sí, vamos a concluir el pacto eléctrico, vamos a hacer una reforma a la seguridad social. sí, Todo eso tiene que estar porque en todo esto, y claro, salvando, cada país va a implementar la medida que le permita su tamaño de mercado y de economía. No podemos compararlo con Estados Unidos. En República Dominicana siento que hay mucho esfuerzo de los sectores económicos de que continuemos, y parece que va a ser así, con los incentivos fiscales, que habrá que discutirlo. Pero yo veo muy pocos sectores preocupados porque también lleguen los incentivos a los consumidores finales. Por ejemplo, Siriaco, te decía, ¿qué hace una persona con 8.500 pesos? No, 8.300, porque el banco siempre se queda con una colita, nunca le da los 8.500 tranquilos. Hay descuentos. Hay unos descuentos. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado para garantizar que esa persona acceda a productos alimenticios que le permitan vivir? Porque no puede pagar una casa con eso. No. ¿Qué se va a hacer en inmediato? Yo he hablado y te he planteado en varias ocasiones el tema de la necesidad de que, como no hay recursos para aumentar el salario, y además porque el problema del salario no es la cantidad de dinero, sino el valor, si es posible que en este país, en estas circunstancias, se pudiera discutir el tema de una canasta familiar básica, ahora que la gente no tiene dinero, y que también los empresarios hagan un sacrificio, porque como tú dices, la mayoría de esta liberalización de recursos que ha puesto el Banco Central no van a dar a los pequeños consumidores, se quedan en esos clientes privilegiados. Entonces, ¿quién vela por la persona? Mira, me gustaría, escúcheme, don Siriaco, me gustaría que esa respuesta nos la dé después de la pausa, porque ir a unos compromisos comerciales. Señores, conversamos con el economista, profesor universitario, don Antonio Cruz Siriaco, quien además es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Vamos a una pausa y en breve venimos con la respuesta de esa pregunta formulada por Junior Espinosa. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche. Tras la pausa, le hacíamos
una pregunta al doctor Ciriaco Cruz, más bien vinculada con los sacrificios que debiéramos hacer todos en estos tiempos de crisis. Y le preguntaba concretamente sobre cuáles medidas adicionales, más allá del FASE, pudiera implementar el Estado conjuntamente con el sector privado para garantizar la accesibilidad a alimentos de calidad de los dominicanos y a precios justos. Y si era posible, entre esa medida, discutir el tema de una canasta básica controlada que haga posible que una familia con 8,000 y pico de pesos pues pueda comer al mes. ¿Es posible eso? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que, y eso va a ocurrir, porque es la impresión que tengo. Yo creo que nosotros tenemos que ser más creativos. Yo creo que la crisis a nosotros nos impulsa y nos debe impulsar a ser más creativos y además a tomar decisiones muchas veces tomando en consideración. Es más, sin tomar en consideración, vamos a decir, las consecuencias. Mira por qué te digo eso. Pero yo creo que esto es un tiempo donde el gobierno, que ha tenido una caída importante en los ingresos del Estado, tiene que establecer un tipo de impuesto solidario a aquellas actividades que le ha ido bien. Por ejemplo, yo creo que la minería le ha ido muy bien. Y básicamente la minería de oro en la República Dominicana está disfrutando de precios altísimos, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en el campo de la agropecuaria, y yo creo que eso tiene que ver también con el Estado dominicano, en vez de instituciones como el INESPRE, yo en estos momentos la utilizo para crear mercados populares. Oye bien, para crear mercados populares, consideración que hay muchos productos de ciclo corto que están incrementándose de precio, tratar de hacerle compra a los pequeños productores y vender eso a través de mercados populares. En esto no es regalarlo, es venderlo a precio accesible. No. Es venderlo porque uno de los problemas que tiene este país, y eso está comprobado, es que hay una atomización de los mercados, de los canales de comercialización. Y aquí se creó Merca Santo Domingo como un mecanismo de generar un gran mercado mayorista y que esos mercados mayoristas acumulen, sean grandes, acopien grandes cantidades de productos agrícolas y a su vez sectores, por ejemplo, de detallistas puedan ir a comprar, pero eso no ha resultado. Entonces, lo que resulta es tú llevarle a la gente el producto cercano. La gente tiene que desplazarse al kilómetro 22. Yo creo que en los incrementos de los precios de los productos agropecuarios que están en la canasta básica familiar. Es un mecanismo de tú abaratar la canasta básica. Y tú lo puedes hacer de manera temporal, no tiene que ser algo permanente. No tiene que entrar en competencia, vamos a decir, para que el sector privado no sienta que hay una competencia desleal. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de solidaridad. Y el Estado tiene que recurrir a eso, en ese sentido. Entonces, yo creo que esas son medidas que tiene que tomar el Estado. Mira, déjame decirte una cosa, la caída del turismo ha afectado al sector agropecuario, y eso lo sabemos. Claro. Porque una parte de su producción no ha encontrado ningún tipo de mercado, pero a su vez, esa situación se ha agravado con la situación de las tormentas, lo cual ha hecho y ha tenido impacto en la agropecuaria. Entonces yo creo que esas son medidas que hay que tomarlas, definitivamente. Otra medida que ya creo que está contenida en el presupuesto es, mira, las exenciones fiscales en la República Dominicana. Y todo lo que estoy planteando son medidas transitorias dentro del contexto de una crisis que hay. Franca, y a los sectores productivos nacionales no le da la misma condición. Entonces, ¿qué yo haría? Que extendería esas mismas condiciones a los sectores productivos en la República Dominicana de manera transitoria, de tal forma que
tú le dices, te voy a dar esas facilidades a cambio de que tú no saques un empleado, o por lo menos mantenga una nómina mínimamente ahí, para evitar sencillamente un incremento en la tasa de desempleo. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en Europa? ¿Qué se hizo en España? En España se crearon una figura llamadas ERTE, que son unos apoyos a las empresas por parte del Estado, pero le dijeron, espérate, yo te voy a dar ese apoyo, pero no me saque una persona. Entonces, cuando tú analizas la tasa de desempleo en los países europeos, es mucho más bajita que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese nivel de protección lo que ha provocado es que ha contenido el aumento del desempleo. Entonces, esas son medidas que hay que tomar, la creativa. ¿Qué se hizo en España? Se creó el ingreso mínimo vital en un contexto de crisis para determinado tipo de grupos. Digo, espérate, de más bajos ingresos, vamos a generar un nivel de ingreso mínimamente, de tal forma que puedan mantener un nivel de consumo. Claro, aquí se ha hecho en el caso, por ejemplo, del programa Quédate en Casa, pero tú le puedes mejorar los niveles de ingresos a esos sectores. Es decir, que yo creo que el Estado Dominicano puede y tiene mecanismos mínimamente para mantener el nivel de consumo que tiene en estos momentos la sociedad dominicana y la economía dominicana. Pero tú tienes también que pedirle a sectores que le están yendo bien. Y mira, tú tienes que sacrificarte. Lo que Te voy a hablamos, poner un impuesto solidario. lo que hablamos ahorita Claro, con el sector financiero, que le está sencillamente, ha ido bien. claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Bueno, que se está endeudando. ¿Por qué? Porque se le cayeron los ingresos. Entonces, vamos a decir, hay que equilibrar esta situación. Aquí hay actividades comerciales, básicamente vinculados con los supermercados, que su nivel de venta se ha incrementado en un 60%. Son datos ya oficiales. Sí, Señores, un 60%. lo creo, claro que sí. Eso es impresionante. ¿Tú entiendes? Entonces, oye, algún mecanismo tú tienes que establecer para que esos sectores puedan también contribuir a una situación de crisis. Hace unos días, a propósito, Siriaco, de un paquete de medidas anunciada por la recién instalada administración en cabeza del señor presidente de la República, Luis Abinader, anunciaron con bombos y platillos un proceso de disolución y de fusión de instituciones públicas, que en principio, digo, no me opongo, pero yo no sé si lo correcto hubiese sido plantearse una estrategia de reingeniería de todas estas instituciones, ver cuáles son pasibles de disolución, cuáles son pasibles de reconversión. Y le ponía como ejemplo Giovanni el SEA. El SEA tiene uno de los activos principales, que es la tierra, de todo tipo, ya sea para desarrollar urbanizaciones mediante fideicomisos o ya sea para convertir al SEA en un gran emporio estatal o mixto agroindustrial. ¿Qué impide que una decisión de esa naturaleza se pueda concretar? Giovanni me decía, no, tú sabes que hay que evitar que el Estado haga de competencia desleal. Yo digo, pero bueno, lo que pasa es que a veces me sorprende, porque veo que nadie se queja del Banco de Reserva. Está en el sector financiero y no veo competencia desleal. Nadie se queja de la producción del Estado en energía. También está produciendo energía conjuntamente con ellos. ¿Por qué no puede ser la actividad agrícola? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que hay una ley interesante, que es una ley reciente, que es la ley de alianza público-privada. Esa ley yo creo que debe ser utilizada para la reconversión de las empresas del Estado o los activos del Estado, como es el caso del SEA. El SEA, como tú has dicho, Junior, tiene un activo importante que es la tierra. Y evidentemente, durante mucho tiempo, ese tipo de activo no ha sido utilizado de manera más eficiente. Cuando la gente se queja del SEA, también yo creo, o de muchas instituciones, a lo que se está refiriendo es al uso de estas instituciones para tú incrementar la nómina pública. Y algunas veces se olvida
de que esas instituciones, de hecho, tienen un activo que vale mucho más que eso. Entonces, se corre el riesgo de inmediatamente decir, bueno, eso hay que cerrarlo, eso hay que eliminarlo, sin hacer un estudio previamente y sin considerar que ya hoy en día tú puedes establecer algún tipo de alianza público-privada que ha sido exitosa, déjame decirte, en muchos casos. En muchos casos, aquí, por ejemplo, muchos recursos que se acumulan en el FOMPER, son recursos que vienen de un proceso de capitalización de muchas empresas, incluso en el caso del sector eléctrico. En el caso del SEA, yo creo que hay que ser creativo. Y en el caso del SEA, aunque el Estado no sea, vamos a decir, un Estado empresario, porque no es de eso, o sea, no se trata de eso. Claro. No se trata que el Estado sea el empresario, pero se trata de que el Estado mantenga un patrimonio. Mantenga un patrimonio y pueda ser socio en esta actividad empresarial. Y pueda ser como socio. Lo es la y por eso que yo hablo de la refinería, que socio. De la refinería. La refinería durante mucho tiempo fue, la Shell tuvo acciones, el Estado Dominicano y la Shell. Y eso se manejó muy bien. Que la administración, perfecto, pero el Estado mantuvo parte de esos activos. ¿Tú entiendes? Y de eso se trata, de que el Estado, aunque no sea el administrador, pero que el Estado pueda, en cierta manera, en algún tipo de alianza público-privada, establecer mecanismos donde ese activo permanezca, pero también el Estado le saque provecho. Por ejemplo, en el caso que la gente... Siriaco, discúlpame, pero tiene que ser parte de la administración, porque fíjate la situación que estamos viviendo en el sector eléctrico en Jaina, donde hubo una demanda. O sea, tiene que haber vigilancia. Claro. O sea, por eso es que yo soy incluso partidario de que todo eso se establezca en un transitorio para cuando venga el proceso de reforma. Yo creo que lo más importante en el futuro es abrir un proceso abierto de grandes reformas y de un diálogo nacional como una vez se hizo, pero un verdadero diálogo nacional. Oye bien, porque es verdad, el Estado hay que revisarlo. El Estado Dominicano hay que revisarlo. Y a lo mejor esa revisión del Estado Dominicano, a lo mejor salga más fortalecido. Pero tomar medidas así, muchas veces, que voy a fusionar, que voy a cerrar, tal cosa, sin un estudio, bueno, eso puede posteriormente traer situaciones un tanto embarazosas. Pero yo digo que tú estableces mediante la ley pública de alianza público-privada, y luego entonces en un proceso y en un tiempo más tranquilo se comienza a analizar el Estado Dominicano, cuáles son las instituciones que están solapadas. Y eso, obviamente que se le busca una solución mucho más integral y más pensada, con estudios que se han hecho. Tú puedes incluso contratar técnicos especializados, organismos internacionales, y se hace con la rapidez que hay que hacerla, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que ese debe ser el mecanismo. Pero también teniendo en cuenta, Siriaco, que como hemos dicho en otras ocasiones, el Estado no puede ser solo un ente recaudador, porque un Estado recaudador es pedigüeño y no tiene cómo enfrentar su responsabilidad histórica social con sus ciudadanos. Por lo tanto, eso que plantea de la alianza que está en la ley, yo pienso que sí, que es importante, pero saber cuáles son los criterios, más allá, porque a veces la ley te define principios, pero hay unas políticas que hay que armar en función de esa ley para que el Estado no termine lesionado, como usualmente ha ocurrido. Obviamente, por eso es que digo que todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar precisamente que las premuras te lleven a cometer errores. Entonces, hay que ser un proceso donde tú puedas establecer un acuerdo con lupa, ¿verdad? Y que el Estado no quede, obviamente, por la premura, como ha ocurrido en el pasado, por situaciones, por ejemplo, que se han presentado, por ejemplo, en el sector eléctrico, que en un momento determinado se llegó a firmar el Acuerdo de Madrid. Y el Acuerdo de Madrid fue una situación que el Estado Dominicano estaba en un contexto muy difícil y sencillamente se le dijo, bueno, está bien, yo te resuelvo el problema si tú me extiendes a mí el periodo. Eso fueron las empresas que estaban españolas, que estaban aquí,
Las Fenosas. Unión Fenosa. Y entonces, como había muchos apagones, había una situación de crisis, el Estado dijo, está bien, perfecto. Pero eso posteriormente tuvo sus secuencias, sus Pero secuelas. tienes a Barrigor ahí, que es otra experiencia. Entonces, y en el caso de Barrigor, ¿tú entiendes? Pero Que, tiene estos contratos leoninos por oye, capacidad instalada, sin previo estudio, que comprometen al sin prueba Estado de por los estudio, siglos de sin los nada, siglos. todo eso es Por así. Dios, Y todo eso es precisamente eso casi quitando el dinero de las manos. lo que reflejó fue una debilidad del Estado en su capacidad realmente de gestionar, en su capacidad también de ser un Estado regulador y en su capacidad de tener técnicos que lo puedan defender. Aquí hay que crear incluso servidores del Estado, como ocurre en muchos países europeos. Eso es No una carrera, no carrera. carrera, no carrera, servidores, no ¿Entiendes? carrera. Son cosas Servidores. diferentes. No, yo lo que digo es servidores de verdad, porque mucha gente han ido al Estado. A servirse. Son personas con una visión supuestamente pro sector privado y que dicen que nunca han vivido del Estado, pero sus mejores recursos y sus mejores ingresos lo han sacado del Estado. Y eso hay muchos economistas que han sido expertos en eso. Yo no sé si todos estos ejemplos que hemos puesto han sido omisiones o debilidades, o si finalmente son intencionalidades, porque acuérdate que mucha de esa gente que pasa con el Estado queda con grandes beneficios de ese tipo de contratos. Pero claro, porque al final, oye, mucha de la gente que participó en el proceso de capitalización del sector eléctrico, por poner un ejemplo, y que estuvo incluso en el proceso de capitalización de las empresas públicas, al final terminaron siendo gerentes de importantes empresas del sector eléctrico, de muchas generadoras. Eso es increíble. Terminaron ahí. Es así. Entonces, ¿tú entiendes? Yo me refiero a gente que sean servidores, que sean, oye, verdaderos funcionarios públicos del Estado Dominicano. Y, Antonio, me gustaría, en lo que nos queda ya de programa, abordar un poquito el tema de los impuestos. Hablaste ahorita de la poca recaudación que tiene el Estado, pero vimos que en estos días recientemente la Dirección General de Impuestos Internos habló de flexibilizar, incluso de darle garantía de que solo se pague el 70% de las deudas acumuladas, y hizo varias permutas con relación a lo que es el IR3 y el ITEVI. Y creo que, ¿cómo tú ves esas facilidades que está buscando el gobierno para recibir ingresos, pero además de que no fracasen muchas empresas, de que no colapsen? Mira, eso está en la ley del presupuesto complementario. Se retoma eso. Obviamente, tú sabes que hay muchas empresas también que están en proceso de el Tribunal Contencioso Administrativo. En el mismo, creo, no recuerdo el artículo, básicamente de la ley del presupuesto complementario, dice que ese tipo de empresas que estén en esa situación pueden pagar hasta un 70% del valor total de algún tipo de deuda que tengan sin mora alguna, sin penalizaciones alguna. Yo creo que eso es importante. O sea, esa iniciativa mejora lo que se había logrado con la ley de sincerización patrimonial y revalorización de activos. Sí, claro. Pero en este caso es aquellas empresas que tienen solo problemas, que tienen recursos abiertos. Claro, que tienen recursos abiertos y que muchas de ellas incluso tengan también una especie de contabilidad organizada. Porque lo que se quiere es que muchas empresas que son formales no vayan a la informalidad por esos problemas. Porque ese es otro problema. Uno de los problemas que tiene la pandemia es que muchas empresas no poder pagar entran en mora. Entonces, la DGI comienza a atacarla. Viene un proceso entonces contencioso. Y luego entonces esa empresa dice, pero ven acá. Cierro, no puedo, cierro. Simplemente yo no puedo seguir. Cierro. Claro. Y deja eso y cae en una situación de informalidad. Claro. No, y fíjate una cosa, no es que cierran de verdad. Es que el domicilio donde estaban, si muchas están, por ejemplo, en un lugar que lo tienen alquilado, cambian de domicilio sin notificarle nada a la DGI y se van a otro lugar a producir lo mismo
y ya están en la informalidad. Y la DGI cuando va, encuentra el local cerrado, le ponen un letrero que dicen cerró la empresa. Oye bien, eso se da, para que ustedes lo sepan. Entonces, esas medidas de facilitación lo que hace es sencillamente que trata de que las empresas no caigan en la informalidad. Y yo creo que eso es correcto en esta coyuntura. Bueno, profesor Antonio Siriaco, de verdad, gracias por habernos dedicado parte de su tiempo a Cerrando la Noche y al público que cada noche pues nos distingue, que nos ve, y creo que lo que debatimos, lo que hablamos es interesante porque al final la economía es transversal a todo, la salud y este tema, los impuestos, el tema bancario son temas interesantes para todo el dominicano y para todas las empresas del país. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y cuenten conmigo siempre. Señores, conversamos con el economista Antonio Cruz Siriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por lo regular, en el pasado lo teníamos una vez al mes para venir a debatir todo este tema, pero fruto de la pandemia que vive el país, pues le hemos dado su tiempo, su espacio, para que don Antonio también lo dedique a otros programas y a otras cosas que hacer. Vamos a agradecerle nueva vez haber estado con nosotros, los amigos televidentes, por sintonizar siempre este espacio Cerrando la Noche. Mañana nos volveremos a encontrar aquí en Cerrando la Noche. Buenas noches.